Ahí está, ya está grabando. Ahora sí, vamos a empezar con los modelos de regresión. Los modelos de regresión son muy importantes porque nos van a estar ayudando a asociar una variable asociativa Y a una variable explicativa X, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar realizando. Entonces, ¿cuál era el objetivo principal? Esto ya es a manera más o menos de resumen de la clase pasada, y es de que teníamos aquí, por ejemplo, tenemos en el eje cartesiano, tenemos una serie de valores, ¿no? Entonces, aquí tenemos una línea de regresión. Esta línea de regresión quiere representar a valores que están muy cercanos de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos a una variable X, aquí tenemos a un resultado, aquí tenemos otro resultado, aquí tenemos otro. ¿Sí ven o le hago un poquito más para abajo? Creo que sí, ¿no? Entonces, tenemos una dispersión de datos y los datos que estamos realizando lo vamos a estar representando por medio de por una línea recta, ¿no? Entonces, esto es indispensable porque de manera teórica aquí lo que tenemos es justamente beta cero. Beta cero es la intersección con el eje. ¿Cuál es su pendiente? Aquí vamos a tener la pendiente, que va a ser justamente la pendiente que vamos a estar observando. Déjenme lo marco. Esta pendiente va a ser alrededor de beta 1. Entonces, esta línea de regresión que nosotros estamos intentando representar, lo vamos a conocer justamente como el punto intermedio. Es decir, esto va a ser igual a y gorrito, y, que es igual a beta 0, más beta 1 por xy, ¿no? Estos llevan gorrito porque son los valores que vamos a estar estimando, y estos resultados o esta línea de regresión va a estar representado por esta línea recta. Ahora, ¿qué sucede con las observaciones? Las observaciones resulta que tienen unos ciertos resultados, que cada una de estas puntitos que tenemos aquí marcados siguen una fórmula que va más o menos de la siguiente manera. Y es igual a beta 0 más beta 1 por xy más un cierto error epsilon i, ¿no? Este error epsilon i va a ser prácticamente la desviación que vamos a tener dentro del punto y la línea de regresión. Es decir, este resultado que tanto se desvía de la recta. Si vemos esto, déjenme lo cambio de otro color para que se pueda distinguir un poco más. Si checamos, por ejemplo, aquí vamos a observar que esto va a corresponder justamente a Y barra, ¿no? A Y gorrito. Esto es igual a Y gorrito. Entonces, aquí estamos diciendo que de Y, cada una de estas observaciones que tenemos marcadas como los puntos rojos, van a estar, va a estar involucrado la línea de regresión, pero vamos a tener un cierto error. Este cierto error va a ser los que vamos a estar denominando como residuales un poco más adelante, pero la diferencia efectiva que hay entre de esta manera, de este punto a la recta, es simplemente epsilon i, ¿no? Aquí tenemos otra diferencia, epsilon i. En este caso, el punto cae sobre la línea de regresión, entonces se puede decir que justamente epsilon i es igual a 0. Aquí, cuando sobrepasamos la línea de regresión, vamos a observar que epsilon i es positivo, y el lado contrario, cuando está por abajo de la línea de regresión, es un resultado negativo, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar visualizando que los datos van a estar pasando por la línea intermedia, y ahorita vamos a hacer una serie de supuestos alrededor de ellos, ¿no? Entonces, prácticamente esta es la idea. Tenemos una dispersión de datos, intentamos ajustar una línea recta, y esta línea recta vamos a tener un cierto error asociado. Queremos efectivamente que los residuales sean menores. ¿Por qué? Porque si tenemos que los residuales son menores o los errores son menores, pues tenemos evidencia suficiente para asumir que prácticamente nuestra regresión es adecuada. Por ejemplo, regresemos a otro ejemplo, ¿no? Déjenme, hago el eje cartesiano. No, déjenme hacerlo un poco más chiquito para hacer los dos ejemplos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, y aquí tenemos uno, y aquí tenemos el otro, ¿no? Entonces,
Aquí, por ejemplo, vamos a estar observando que tenemos nuestra línea de regresión. Nuestra regla de regresión es esta. Aquí tenemos otra línea de regresión. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aquí, por ejemplo, tenemos este punto, 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 y así sucesivamente, ¿no? Estos epsilon i son muy pequeños y tenemos una tendencia clara que realmente sigue una línea de regresión. En este caso, en distribuciones que no siguen una determinada distribución, podemos de cierta manera estar haciendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este punto y tenemos aquí otra línea. Aquí tenemos por acá abajo, tenemos otra línea. Aquí tenemos, por acá tenemos otro punto y aquí tenemos otro punto, ¿no? Es decir, aquí estamos cumpliendo con el principio básico de una regresión. Estamos pasando por el punto intermedio de los datos, pero aquí ya los residuales son muy grandes y es posible que al menos numéricamente obtengamos buenos resultados o al menos a través de estadística obtengamos buenos resultados, pero nuestros residuales son tan grandes que prácticamente ya no tendríamos que estar realizando esto. Aquí, por ejemplo, podríamos realizar un spline que simplemente vamos a estar uniendo datos y a través por medio de una serie de tiempo podemos proyectar la información. Pero en el caso, por ejemplo, de una regresión, aquí posiblemente ya no sea necesario. ¿Por qué? Porque los residuales son tan altos que prácticamente ya no hay ninguna tendencia lineal. Entonces, es por eso que nosotros vamos a estar deseando trabajar con residuales y que estos residuales sean lo más pequeños posibles. ¿Para qué? Para que estemos en el caso que tenemos anteriormente, como en este caso, ¿no? En que los residuales son muy pequeños entre sí y entonces podemos dar buenos resultados a comparación de este. Los residuales son tan grandes que se realiza una regresión, los resultados van a ser, al menos aparentemente van a ser adecuados, o ahorita vamos a ver más adelante que realmente valida mucho de los supuestos, pero ya no tendría sentido ajustar una regresión a este modelo, ¿no? Entonces, como les habíamos comentado, como vimos la clase pasada, las epsilon i que tenemos aquí anteriormente acá, vamos a estar teniendo que vamos a tener una serie de supuestos, que es muy similar a lo que ya habíamos visto. Estos supuestos van a ser los que se mencionan a continuación. Déjenme se los escribo. Estos son los supuestos que vamos a estar trabajando en regresión, ¿no? Entonces, recordemos otra vez. Tenemos una regresión, una línea recta, y a este resultado o a este elemento vamos a estar agregándole residuales o errores de qué tan desviado va a estar un punto de la regresión, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que vamos a estar diciendo es que justamente a la línea recta no podemos modificarle nada porque simplemente es una línea recta, ¿no? Aquí realmente esto va a ser una constante que realmente ya no vamos a poder aplicar ningún supuesto, pero ¿dónde sí podemos aplicar el supuesto y dónde va a recaer toda nuestra habilidades estadísticas? Esto va a caer justamente en el residual. El residual es una cantidad completamente aleatoria. Entonces, como es una cantidad completamente aleatoria, vamos a hacer una serie de supuestos en base a los residuales. Estos residuales ya son algo que hemos visto anteriormente, como los que tenemos anteriormente, ¿no? Que la esperanza de las epsilon i es igual a 0, ¿no? Ahora, otro resultado que vamos a estar deseando probar es que la varianza de las epsilon i es igual a sigma cuadrada. Y finalmente, aquí se los voy a anotar, otro de los supuestos es que la covarianza de epsilon i y epsilon j debe de ser igual a 0 para toda i diferente que j, ¿no? ¿Por qué pedimos esto? Que i diferente que j, porque si i fuera igual a i, tendríamos el caso de una varianza, ¿no? Entonces, para evitar esto, simplemente se pone el supuesto de para toda i diferente que j. Y otra de las características que vamos a estar observando es que para esto se va a cumplir para cualquier observación de los ruidos blancos que va a ir desde i igual a 1 hasta n, ¿no?
Aquí realmente para simplificar un poco ya no escribimos esto, pero si quieren ver más a detalle todas las formalidades matemáticas, se encuentran contenidas en las notas. Aquí vamos a estar visualizando justamente esta serie de valores en los que la esperanza sea igual a 0. ¿Qué pedimos que la esperanza sea igual a 0? Tenemos el caso anterior que teníamos aquí, ¿no? Si pedimos que la esperanza sea igual a 0, quiere decir que aquí, por ejemplo, este residual que tenemos aquí es positivo. Este residual que tenemos aquí va a ser negativo. Entonces, de esta manera se espera que se fueran cancelando uno al otro. Entonces, como está pasando por la parte media de los datos, se esperaría que los resultados que se encuentren o los residuales positivos se cancelen con los residuales negativos, haciendo de esta manera que la línea efectivamente pase por la parte media y asumiendo que justamente la esperanza debería de ser igual a 0. Cuando se pide la varianza sea constante, estamos en el caso anterior. Aquí, por ejemplo, se puede visualizar que la esperanza la varianza es constante, es decir, los resultados están contenidos dentro de un margen, dentro de una brecha o dentro de un intervalo. ¿Y qué pasa aquí? Aquí tenemos estas observaciones, por ejemplo, que tienen brincos muy altos. Estos brincos muy altos nos da evidencia de que la varianza no es constante. Aquí la varianza ya es muy significativa, entonces tenemos evidencia suficiente para asumir que la varianza no es constante. Es decir, esta varianza y esta varianza son más grandes que las varianzas que tenemos anteriormente. Habría que realizar una serie de pruebas, como por ejemplo la prueba de Bartlett o otro tipo de pruebas que ya vimos para ver si las varianzas son homogéneas o no son homogéneas. Todo se prueba esto y vamos a verificar si realmente se puede realizar una regresión con esto o no se puede realizar una regresión con esto, ¿no? Y el otro resultado es que las covarianzas de las epsilon i y las epsilon j deben de ser independientes, es decir, la observación anterior no debe de estar influyendo en la observación subsecuente o al menos en los residuales. Entonces, esos son los tres supuestos con los que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, de estos tres supuestos vamos a estar obteniendo una serie de resultados. Por ejemplo, se puede demostrar por ejemplo, que la esperanza de Y es igual a Y gorrito, ¿no? Que Y gorrito es igual a beta 0 más beta 1 por XY, ¿no? Entonces, este resultado es muy sencillo de demostrar y esto es porque tenemos que epsilon Y es igual a la esperanza de beta 0 más beta 1 por XY más epsilon Y, ¿no? Entonces, aquí sí podemos estar sacando cada uno de los resultados, vamos a estar visualizando de que por linealidad de la esperanza y porque beta 0, beta 1 y XY son constantes, son valores dados, entonces podemos simplemente sacar beta 0 más beta 1 por XY más la esperanza de epsilon i. Recordemos que la única parte de la teoría que tenemos aquí son las epsilon i, entonces nos queda de esta manera, ¿no? Pero como teníamos el supuesto de que la esperanza de las epsilon i es igual a 0, pues este simplemente se cancela, ¿no? Entonces tenemos finalmente que esto es igual a beta 0 más beta 1 por XY, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos demostrando? Aquí lo que estamos demostrando es que la esperanza de todos estos resultados que tenemos anteriormente, vamos a ver que la esperanza de esta bolita o de este punto, en teoría, su esperanza debe estar cayendo justamente en esta línea de regresión. Es por eso que se demuestra y podemos visualizar que los modelos de regresión pueden ser muy buenos para una serie de valores que siguen los supuestos que mencionamos anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, justamente aquí lo que estamos diciendo, ¿no? Estos tres valores, su esperanza es que caigan realmente en la línea de regresión y realmente lo cumplen. Entonces, hacer una estimación con una línea de regresión realmente es adecuado. Entonces, ya tenemos este supuesto, tenemos la varianza. La varianza es muy similar. También se puede, déjenme, lo encierro en un cuadrado para que no se revuelvan. Y también se puede demostrar justamente otra de las demostraciones, que es la varianza. La varianza de Y es igual a justamente sigma cuadrada, ¿no?
Esto es otra de las cosas que vamos a estar demostrando. Y aquí vamos a ponerle demostración, ¿no? Aquí de igual manera se cumple por mismos principios. Se sabe que esto es igual a la varianza de Y, que esto es igual a la varianza de beta 0 más beta 1 por xi más epsilon i, ¿no? Entonces se sabe que por linealidad de la esperanza, cuando tenemos una constante sumando, cuando tenemos una constante c sumando una variable aleatoria, entonces la constante sale, pero sale como 0, ¿no? Entonces aquí realmente lo que estamos obteniendo es que esto es igual a 0 más varianza de epsilon i, que la varianza de epsilon i es igual a sigma cuadrada, ¿no? Entonces recordemos que este 0 viene justamente de la varianza de beta 0. Esta viene de la varianza de beta 1 por xi, pero como son constantes, pues su varianza es 0, porque en todo momento va a tener el mismo valor, entonces no vamos a tener esa variabilidad, y por eso es que estos simplemente se cancelan en 0, y es por eso que se va, ¿no? Entonces, por eso es indispensable mencionarlo para que no se me pierda, ¿no? Entonces tenemos que la varianza de y es igual a sigma cuadrada. Entonces, esto quiere decir que justamente todas las observaciones que vamos a estar obteniendo realmente va a tener esta variabilidad, que es muy similar a lo que habíamos visto anteriormente. Y ahora, esto es realmente lo que queremos y esto es prácticamente a donde nos quedamos la clase pasada, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede cuando queremos o cómo vamos a estimar beta 0 y beta 1? Beta 0 y beta 1 son los valores que vamos a estar estimando. Realmente tenemos que beta 0, ya lo vimos que el análogo con una recta, beta 0 es el intercepto con el eje, aquí lo tenemos, aquí tenemos beta 0 es el, déjenme lo hago un poco más grande. Aquí, como lo tenemos anteriormente, beta 0, como está mencionado aquí, es la intersección con el eje de las X, de las Y, ¿no? Entonces aquí se encuentra su intersección y este resultado va a ser beta 0. Este valor beta 1 va a ser la pendiente que va a haber y los valores XY son los valores que nos los van a estar proporcionando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estimar beta 0 y beta 1? Hay muchos resultados, o hay dos que vamos a estar viendo particularmente en esta materia, que son los mínimos cuadrados ordinarios y por máxima verosimilitud. Recordemos que para hacer máxima verosimilitud tenemos que asociar una distribución probabilística a los datos. Es por eso que más adelante vamos a hacer una serie de supuestos completamente diferentes para ejercer justamente máxima verosimilitud. Pero ahorita solamente nuestros únicos supuestos que tenemos es que epsilon i sigue una distribución cualesquiera que tiene estas propiedades, que la esperanza es igual a 0 y la varianza es igual a sigma cuadrada y que son independientes cada una de las epsilon i, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a estar verificando va a ser el método de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a estar visualizando cuál es la idea de máximo de los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, de igual manera, vamos a empezar. Entonces, déjenme escribo. Aquí, por construcción. Por construcción. O si lo quieren ver como una definición, igual lo pueden ver como una definición. Realmente en las notas aparece como una definición. Ahorita lo vamos a estar visualizando. Pero se definen a los residuales epsilon i como la diferencia real Entonces vamos a estar definiendo los residuales como la diferencia que realmente estamos observando y y va a ser la diferencia que tenemos en la regresión. Entonces estas residuales van a estar fungiendo de cierta manera como nuestros errores que teníamos anteriormente. Estos simplemente van a ser una construcción y qué es lo que representa esto, ¿no? Entonces,
Aquí vamos a estar de otra manera, vamos a estar realizando nuestra gráfica. Aquí tenemos nuestra línea de regresión. Y aquí vamos a tener una serie de valores, ¿no? Aquí tenemos un valor 1. Aquí tenemos el primer valor. Déjenme. Aquí tenemos el primer valor, tenemos el siguiente, así sucesivamente. Todos tenemos estos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decíamos aquí? Vamos a estar observando que todos estos residuales que tenemos marcados anteriormente, es decir, de aquí hasta acá, son residuales que son positivos. Es decir, EI es igual a son valores positivos, ¿no? Y acá los valores que tenemos acá abajo, estas son EI. Déjenme se los cambio de color para que no se vea tan así. Entonces, estas EI van a ser valores negativos. Como nuestra línea de regresión pasa por la parte intermedia, vamos a estar visualizando que prácticamente al hacer EI positivos más EI negativos, se esperaría que este resultado fuera igual a 0, ¿no? Se esperaría que tanto los negativos que están por arriba y los negativos se cancelaran cuando sumáramos todos. Y eso es realmente lo que queremos. ¿Por qué? Porque estamos pasando exactamente por la línea media de los datos. Al pasar por la línea media de los datos, vamos a estar visualizando que justamente se esperaría que se cancelara, ¿no? Si estamos pasando por la línea media, se esperaría que un mismo número de elementos se encuentre por arriba, un mismo número por abajo, y que estos se encuentren de una manera simétrica. Eso es realmente lo que esperamos. Entonces, aquí se los escribo. Se desea que la suma de las epsilon i sea igual a 0, ¿no? Es decir, que pasa por la parte media de los datos. Entonces, hay que verificar, o esto es realmente lo que deseamos, pero hay una serie de propiedades muy importantes, ¿no? Aquí lo vamos a mencionar como propiedades, pero realmente, o más bien, manejémoslo como observaciones. Aquí lo manejamos como observe que. Entonces, para empezar a trabajar con esto, vamos a observar una serie de propiedades que se tiene. Entonces, vamos a estar observando que, por ejemplo, EI es igual a Y menos Y gorrito, ¿no? Entonces, esto es simplemente EI es igual a Y menos beta 0 menos beta 1 por XY, ¿no? Es decir, sabemos de que justamente este valor que tenemos anteriormente, las Y, siguen un comportamiento como beta 0 más beta 1 por XY, ¿no? Entonces simplemente sustituimos y vamos a estar verificando que efectivamente siguen este comportamiento, ¿no? Beta 0, más bien y estos son gorritos porque son valores que tenemos estimados. Entonces aquí vamos a estar observando que justamente Y va a corresponder a estos elementos, ¿no? También otra de las características que necesitamos estar observando va a ser una serie de elementos. Esta serie de elementos va a ser justamente S de XX. Nótese entonces aquí vamos a ver una serie de propiedades como S de XX, ¿no? S de XX va a ser igual a, o para esta clase lo vamos a estar notando como las sumas desde igual a 1 hasta n de xy menos x barra esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces a esto nosotros le vamos a llamar la suma de las x y menos x barra al cuadrado. Entonces esto va a ser muy indispensable porque ¿esto qué es? Esto es prácticamente la definición tal cual de varianza, ¿no? Entonces, bueno, la varianza estimada, ¿no? Sin dividirlo entre n-1, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar verificando esta serie de propiedades. Por esto sigue otra serie de propiedades que también vamos a estar haciendo
de mucho uso de ellas, que va a ser justamente que esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de xy cuadrada más, bueno, menos 2 veces xy por x barra más x barra al cuadrado, ¿no? Entonces, esto, si expresamos el cuadrado, vamos a estar teniendo esto, que esto a su vez va a ser igual a la suma de las xy al cuadrado menos 2x barra por la suma de las xy cuadradas más la suma desde igual a 1 hasta n de x barra, ¿no? X barra al cuadrado. Entonces, aquí vamos a estar visualizando que justamente las sumas desde igual a 1 hasta n de las xy cuadradas no le podemos hacer nada y nos sobrevive a este momento. Ahora, el siguiente elemento, vamos a estar observando que esto es igual a 2x, por aquí tenemos la suma de las xy. Entonces, déjenme, los escribo, bueno, aquí. Esto va a ser igual a x por n, ¿no? X por n. ¿Esto por qué? Porque, déjenme, abro aquí una nubecita. Entonces, tenemos que xy entre n es igual a x barra, ¿no? Entonces, simplemente si factorizamos, entonces tenemos que xy es igual a x por n, ¿no? Entonces, de esta manera, si sustituimos simplemente x por n, pues simplemente aquí tenemos una xy que tenemos que está sumándose, la que tenemos aquí, entonces pasa de este lado como x por x va a n, ¿no? Y ahora, tenemos aquí que estamos sumando n veces x barra, pero x barra ya es una variable que es con una constante. Entonces, estamos sumando n veces una constante, nos da como resultado, justamente, este nos va a dar como resultado más xn, ¿no? Entonces aquí xn cuadrada, ¿no? Entonces aquí vamos a estar observando que justamente aquí tenemos la suma de las xy desde igual a 1 hasta n menos, aquí tenemos menos 2x cuadrada por n más xn, simplemente nos sobrevive menos x cuadrada por n, ¿no? Entonces, esta es una de las propiedades que vamos a hacer de mucho uso. Hay otras muy importantes, como por ejemplo la de S de XY. Déjenme también se las escribo, porque esto también van a ser algo que vamos a estar ocupando mucho. Entonces, aquí vamos a estar visualizando. Aquí tenemos S de XY. Entonces, S de XY va a ser un análisis muy similar al que tenemos anteriormente. Tenemos que esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de xy menos x barra que multiplica a y menos y barra, ¿no? Entonces, aquí esto, si lo desarrollamos, esto nos va a quedar como la suma de xy por y menos la suma de xy por y barra menos la suma de y por x barra más x por y por n, ¿no? Vamos a estar sumando realmente n veces esto, entonces simplemente se cancela y vamos a tener que estamos sumando n veces x por y, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la suma de xy y xy, no le podemos hacer nada, entonces nos sobrevive, pero aquí sí podemos estar realizando una serie de resultados, ¿no? Tenemos de que esto va a ser igual a menos, aquí estamos sumando xy, entonces simplemente nos queda por n por x por y barra, ¿no? Que es por el mismo resultado que habíamos hecho anteriormente, menos, aquí tenemos solamente a y, entonces, la suma de y, si lo multiplicamos por n, tenemos prácticamente a y barra por x barra por n, ¿no? Más x por y por n, ¿no? Entonces, estos son los resultados que vamos a estar observando. Entonces, prácticamente esto se concluye como que esto es igual a la suma de xy por y menos, aquí tenemos menos 2x barra y n, y aquí tenemos un más sumando, entonces esto simplemente nos queda como x barra por y barra por n, ¿no? Entonces, esta es una manera que lo podemos expresar, pero curiosamente con esta también lo podemos expresar de otras maneras, ¿no? Entonces, S de xy es igual a la suma de xy menos x barra que multiplica a y.
¿Esto por qué? Porque esto simplemente si lo desempeñamos, esto lo desarrollamos, esto es igual a xy por y menos xy suma de y, ¿no? Aquí justamente vamos a estar sumando y por el mismo análisis que habíamos hecho anteriormente, esto es igual a xy por y menos x barra por y barra por n, ¿no? Lo mismo ocurre con el caso contrario, también podemos expresar a s de x y como la suma de y por y menos y barra. Se desconectó, ¿verdad? Sí, ya no vimos nada. Ujú. Sí, ya no está escribiendo. A ver, permítanme. Sí, justo. A ver, permítanme. Déjenme. Listo. Entonces, esto es igual a xy, ¿no? Entonces, este resultado va a ser muy similar al que teníamos anteriormente, ¿no? Esto va a ser igual a los resultados que teníamos anteriormente y esto nos va a estar facilitando mucho los cálculos. Realmente no tiene gran importancia, pero nos va a estar facilitando mucho los cálculos. Si regresamos aquí, por ejemplo, a lo que tenemos, vamos a estar visualizando que podemos hacer lo mismo para s de xx, que es lo que ya desarrollamos, y para s de xy vamos a estar visualizando lo mismo que ya igual desarrollamos, ¿no? Entonces, estas dos son las maneras que vamos a estar trabajando. Aquí tenemos a S de X y a S de XY, ¿no? Entonces, estos resultados ya lo trabajamos y realmente no nos va a aportar mucho, o sea, no nos va a permitir con esto desarrollar todo, pero nos va a dar propiedades necesarias para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, aquí regresamos. Déjenme les... O esto nos va a estar facilitando mucho los cálculos, ¿no? Entonces aquí el teorema de mínimos cuadrados ordinarios, ¿a qué es lo que sucede? Déjenme lo hago así. Entonces el teorema de mínimos cuadrados ordinarios nos va a decir que beta 0 y beta 1 son parámetros que vamos a estar necesitando minimizar. Entonces habíamos dicho que justamente lo que deseamos es que pase por la parte media de los datos. Si pasa por la parte media de los datos, vamos a estar observando que justamente la suma de las epsilon i va a ser igual a 0. Entonces, si elevamos al cuadrado para tomar distancias, vamos a estar minimizando estas distancias y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, tenemos que esto es la suma de las x y al cuadrado y esto lo vamos a estar intentando minimizar. Al tratarlo de minimizar, vamos a estar observando una serie de propiedades como las que tenemos anterior o como las que vamos a estar observando más adelante, ¿no? Entonces, cuando estimamos o minimizamos esto, vamos a encontrar valores como beta 0 es igual a y barra menos beta 1 gorrito por xy y beta 1 va a ser igual a s de xy por s de xx, ¿no? Entonces, vamos a intentar demostrar y a ver hasta dónde llegamos particularmente. Entonces, vamos a ponerle aquí demostración teorema de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a intentar demostrar los mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Entonces, sabemos que por definición esto es la suma de la CI y esto es igual, o esto es lo que se desea minimizar, ¿no? Entonces, esto es igual a lo que habíamos visto anteriormente, que esto es igual a y menos y barra, que esto es igual por lo que habíamos visto anteriormente, esto es igual a la suma de y menos beta 0 menos beta 1 por xy, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que estamos deseando probar y todo esto está elevado al cuadrado, perdón. Entonces, esto es lo que queremos minimizar. Cuando queremos minimizar, ¿qué es lo que debemos hacer?
necesitamos derivar, igualar a 0 y ver si es un mínimo o un máximo. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque no sabemos, o lo que necesitamos hacer es que recordemos que la derivada, en una derivada encontramos el punto silla, aquellos valores típicos en la cual la tangente vale 0. Entonces, al igualarlo a 0, entonces buscamos esos puntos silla. Simplemente ya nos faltaría ver si es un máximo o un mínimo, que lo vamos a estar viendo al final de la clase. Pero en teoría lo que necesitamos es derivar respecto a una variable de interés y luego igualar a 0, ¿no? Entonces, para beta 0 se tiene... Entonces, para beta 0 se tiene que esto es la derivada de la suma de las epsilon i al cuadrado entre la derivada parcial de beta 0, ¿no? Entonces, esto es igual a derivar lo que tenemos anteriormente. Aquí tenemos un 2, este simplemente baja 2, la derivada. Luego es la derivada por lo de adentro, que es y menos beta 0, menos beta 1 por xy, ¿no? Entonces, estamos derivando prácticamente de una manera, pero ahora nos falta la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro simplemente es la derivada de lo que tenemos anteriormente, que es menos beta 0. Entonces simplemente la derivada de respecto a 1 va a ser menos 1, ¿no? La derivada de beta 1 nos va a quedar como menos 1. Entonces aquí vamos a estar visualizando que si igualamos a 0, aquí encontrando el punto silla, vamos a estar observando que esto va a ser igual a 2, déjenme copio esto mejor tal cual. Entonces esto va a ser igual a 0. Entonces si empezamos a factorizar, simplemente nos va a quedar, o lo que nos va a estar sobreviviendo va a ser lo de adentro. Entonces esto vamos a estar visualizando que esto es igual a 0. Ahora, si expresamos todos estos valores, simplemente nos va a quedar que esto es la suma de y, que esto es igual a, si estamos sumando n veces beta 0, simplemente nos va a quedar, bueno, mejor hagámoslo para que no se confundan. Esto es igual a beta 0 menos beta 1 por xy, ¿no? Es decir, lo único que desarrollamos fue la suma. Entonces aquí vamos a estar observando que esto es igual a la suma de y menos n veces beta 0, estamos sumando n veces, menos, aquí vamos a estar observando que esto va a ser igual a beta 1 por la suma de las xy, ¿no? Y esto va a ser igual a 0. Entonces aquí vamos a estar observando que justamente esto es igual a la suma de las y, esto es igual a n por beta 0 más beta 1 por xy, la suma de las xy, ¿no? Entonces esto particularmente lo vamos a estar enunciando porque esto lo vamos a conocer más adelante como una ecuación muy importante, pero esto no es el resultado al que queremos llegar ahorita, pero es un resultado muy importante que ahorita vamos a ver más adelante. Creo que ya no nos va a dar el tiempo esta clase, pero al menos la siguiente clase lo retomamos. Entonces esto va a ser igual la suma de las y. Entonces aquí vamos a estar observando que entonces aquí vamos a estar observando que este valor va a corresponder a y barra, este va a corresponder y barra por n, aquí vamos a tener n por beta 0 más n por x barra por beta 1, ¿no? Aquí vamos a ver que todos los valores tienen una n, entonces aquí esto es simplemente a y barra, que es igual a, déjenme borrar aquí me falta un beta 0, y barra es igual a beta 0 más x barra por beta 1. Entonces simplemente aquí factorizamos y tenemos que el resultado final, ¿no? Beta 0 es igual a y barra menos beta 1
por X barra, ¿no? Entonces aquí ya tenemos aquí nuestro primer parámetro estimado. Entonces, digo, ya no nos va a dar tiempo, entonces aquí nos quedamos. No sé si hay alguna duda. Yo una duda rápida. Ajá. La S de XX y la S de XY, ¿qué representa nuestra regresión? Realmente no nos va a representar nada, pero nos va a estar facilitando mucho de los cálculos. Aquí particularmente no lo vimos, pero ahorita vamos a ver más adelante, justamente cuando hagamos la estimación de beta 0, o creo que aquí lo tenemos. Mira, por ejemplo, si demostramos esto, aquí vamos a estar observando que esto es S de XY y esto de XX, que es muchísimo más fácil de trabajar que si trabajáramos con esto completo, ¿no? Entonces, más que nada es notación, realmente no significa nada, pero es muchísimo más fácil empezar a trabajar y demostrar en vez de trabajar con todo esto. Y hay muchas cosas que vamos a ver más adelante que verlo de esta manera de XX y XY nos va a facilitar. Por ejemplo, ahorita vamos a ver más adelante que para verificar linealidad nos va a ser muchísimo más fácil trabajar con S de XY y S de XX, pero prácticamente lo desarrollamos para facilitar cálculos o evitar tanta notación y que se confundan mucho, pero en teoría no significa prácticamente nada. Digo, teóricamente esto corresponde a S de X, esto corresponde a la varianza sin dividirlo entre n-1, esto corresponde prácticamente a la diferencia que hay entre X y Y multiplicado por la desviación de Y en X barra, que le podemos dar una interpretación un poco más forzada, pero realmente es para facilitar los cálculos. De acuerdo, sí, muchas gracias. Sí, de nada. Pues bueno, si no hay dudas, continuamos la próxima clase. Pues bueno, nos vemos y disfruten su fin de semana, su puente en este fin de semana. Gracias, Muchas gracias, Omar. Omar. Cuídate. Gracias, igual cuídense, nos vemos la próxima Gracias. clase. Gracias, Gracias, Omar. Omar. Omar, Gracias, Omar. Sí, de nada, nos vemos. ¿podría quedarme a charlar contigo unos 2 minutos? Por Sí, favor. sí, adelante. Sí, perdón. Bueno, sí, lo que pasa es que hice la tarea pasada solo. No sé si viste que te mandé correo solo y no sé, pues la verdad, no sé, voy a intentar integrarme a otro grupo. Quisiera saber si te pregunto a ti o al profesor si se podría, si pido autorización. Sí, sin problema, realmente. De hecho, es muchísimo más fácil que trabajes con un equipo para evitar todo esto. Realmente la tarea no es tan complicada, pero sí es mucha carga de trabajo para una sola persona. Entonces, yo digo que igual es lo más adecuado que intentes buscar uno. De todas formas, ahí realmente ya no me tocó calificar las tareas, me le tocó a Jason. Entonces no me di cuenta de tu caso, pero yo le menciono a Jason que igual pues tampoco te exija tanto como un equipo completo, ¿no? O sea, si hay errores menores que pues, te los dé como, te los pases de alto por lo mismo, ¿no? Fue toda la carga de trabajo que tú tuviste. Entonces yo le digo a Jason que sea un poco más flexible al menos con tus resultados. Pero sí, lo más recomendable es que para la próxima tarea sí trates de encontrar como un equipo para evitarte toda la carga de trabajo, porque sí, o sea, realmente no está tan difícil, pero sí es mucha, entonces. Sí, Para- por eso me animé a hacerla sola, porque sí le entendía todo y pensé, pues sirve que aprendo bien. Pero bueno, Sí. no le envié correo a Jason, no sé, pero no sé si haya bastado con enviártelo a ti, ya tú le reenviaste o algo así. Sí, yo de todas formas le reenvié como todo lo que me llevó, se lo reenvié a Jason. Ah, Pero de todas perfecto. formas, si quieres pasarme tu nombre para igual tenerlo un poco más presente. Sí, ¿Cuál es? claro. Sí, permíteme entonces. Medio minuto. Ahí está, soy García Romero Carlos Eduardo. Ok, sí, de todas formas, yo le reenvié todo, pero para tener tu caso más presente, yo le comento a Jason. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, entonces
buscaré equipo de una vez. Muy amable. Sí, de nada. Igual ahí si quieres usar el grupo de WhatsApp, yo creo que alguno de ellos te querrá adoptar. Entonces igual si quieres para más fácil. O ya si lo quieres hacer personal, adelante. No, de hecho sí, no conozco a prácticamente a nadie, te digo. Sí, era lo que iba a hacer ahorita. Vale, muchas gracias. Sí, de nada. Nos vemos. Buen día, hasta luego. Buen día.